¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, buen inicio de semana. Esta noche no hay 5 del día. Hoy tenemos una edición especial, sí, dedicada de nuevo a Venezuela, por muchas razones, pero se la presento así, le voy a explicar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Cuando se empezó a tener conversaciones con la esposa de Leopoldo López, el mismísimo Leopoldo López. Hace aproximadamente 2 meses se iniciaron conversaciones que incluso tuvieron que ver en el marco del diálogo nacional emprendido por el presidente de la República. Repito, fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad. No se negocian los derechos humanos. No se negocia la dignidad, jamás. Hoy escribo estas líneas, dice la ciudadana Lilian Tintori, como esposa, como madre y como mujer venezolana, para pedirle de lo más profundo de mi corazón que atienda este llamado como defensor del pueblo para que interceda a que mi esposo Leopoldo López regrese a casa con el beneficio de casa por cárcel. Esta es una lucha de un pueblo que no se va a dejar esclavizar y que prefiere luchar y luchar y luchar antes que vernos arrodillados a un gobierno castrocomunista. Hasta hace 3 semanas, 4 semanas, dijeron ellos que el último que saldría sería Leopoldo López a su casa. Y apenas le dieron la oportunidad, se fue a meter allá en su casa, en su cuarto, y dejó a los demás presos en la cárcel. Yo, como jefe de Estado, acato su decisión y digo más, apoyo la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la medida sustitutiva de casa por cárcel. Y ustedes saben las diferencias absolutas y profundas que tengo con el señor LL. Para este programa especial de conclusiones le pido me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucasa Cárcel. Hashtag Conclucasa Cárcel, numeral Conclucasa Cárcel es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo este programa. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, por favor, con esta etiqueta, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter, Conclucasa Cárcel es la etiqueta. Si está usted en Venezuela o tiene familiares allá, recuérdeles que pueden ver la señal de CNN en español las 24 horas del día, solamente en Venezuela, a través de la señal de cnnespanol.com/en vivo, cnnespanol.com/en vivo, o también a través del canal de CNN en español en YouTube. Solo se tiene que suscribir y le pido de favor, como todas las noches lo hacemos, que corra a través de las redes sociales pues estas direcciones para que de esta forma evitemos, rompamos, burlemos la censura del gobierno del presidente Nicolás Maduro. La sorpresiva decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de otorgar casa por cárcel al líder opositor Leopoldo López ha sido bien recibida por la comunidad internacional. Decenas de mandatarios iberoamericanos, expresidentes, organizaciones políticas y de defensa de los derechos humanos la han visto como un pequeño primer paso hacia la libertad plena de López, quien fue acusado de generar violencia durante las protestas antigubernamentales de 2014 y posteriormente condenado en un juicio polémico y muy cuestionado internacionalmente a casi 14 años de cárcel. Pero el panorama de la crisis venezolana va más allá, y muchos lo saben. Hay hambre, hay escasez, hay decisiones antidemocráticas, hay represión, hay muertes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo sabe. Y en una columna de opinión para CNN dijo que, pese a la medida de casa por cárcel para Leopoldo López, 30 millones de venezolanos siguen como rehenes de un gobierno dictatorial. Almagro dijo lo siguiente en este artículo de opinión para CNN. Dijo, lamento no estar contento por la medida de la dictadura venezolana de mantener a Leopoldo López preso en su casa. Todavía estoy haciendo duelo por las 91 personas que murieron para que esto ocurriera, además de las otras víctimas de la violencia desencadenada por el gobierno. Demasiado poca la recompensa para un dolor tan alto. Y agrega en otra parte, atrás de este paso en favor de descomprimir la enorme tensión que hay en el país, hay una realidad que no se puede ocultar: el dolor y la lucha de la gente en Venezuela.
Un país de grandes recursos económicos en el que la gente no cuenta con las mínimas garantías en términos de derechos alimentarios o de salud, ni de derechos humanos básicos. Y señala que solamente existe una solución para acabar con la violencia del régimen: elecciones libres, la liberación de todos los presos políticos y el respeto a la Constitución y las leyes. Especialmente devolver sus poderes legítimos a la Asamblea Nacional y detener la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Luis Almagro, secretario general de la OEA. Desde el punto de vista familiar, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, no puede describir la alegría que ella y sus dos hijos sienten al ver a su padre en casa tras más de 3 años de encarcelamiento. Pero al mismo tiempo, Tintori ha sido criticada por decir ante la prensa que agradecía la gestión de Delcy Rodríguez, ex canciller de Venezuela, y de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador en Caracas, tras haber participado en reuniones que concluyeron en la medida sustitutiva. Muchos argumentan que el agradecimiento está de más porque a fin de cuentas sigue preso. Tintori explica, sin embargo, que no hubo negociación alguna para que su marido recibiera los beneficios. Y también ha dicho que lo cortés no quita lo valiente. Osmar Hernández con más información desde Caracas. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. El señor Leopoldo López, condenado por hechos de violencia con fines políticos de desestabilización de la República. A pesar de que no se nos ha pedido perdón, damos el perdón. Oposición y gobierno han presentado sus argumentos sobre el caso del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, luego de que le fuera otorgada una medida de casa por cárcel el sábado, tras haber permanecido casi 3 años y medio en la cárcel militar de Ramo Verde, de los 14 a los que fue sentenciado en septiembre de 2015. Versiones que aún dejan en el aire interrogantes. La casa de López permanece custodiada por efectivos de inteligencia y tiene visitas restringidas. El silencio ante los medios de comunicación y sus seguidores sigue siendo parte del precio a pagar por el popular político. Él no puede participar en actividades políticas, pero evidentemente lo fundamental para nosotros es que vamos a tener cerca a Leopoldo, vamos a tener su consejo, vamos a poder consultarle sobre los distintos temas. Su abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez acudió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia para conocer mayores detalles sobre la medida. Si tiene otro tipo de prohibiciones en lo que respecta al derecho a expresarse libremente y en forma pública. En todo caso, por razones de prudencia, nosotros le hemos pedido al señor Leopoldo López que se mantenga en silencio. Dicen que seguirán actuando en el ámbito judicial hasta lograr su libertad plena, aunque afirman que tienen claro que la salida será política. La versión oficial ofrecida por el Poder Judicial es que la medida responde a razones de salud. Para el oficialismo, muestra la debilidad moral de la oposición. Hasta hace 3 semanas, 4 semanas, dijeron ellos que el último que saldría sería Leopoldo López a su casa. Y apenas le dieron la oportunidad, se fue a meter allá en su casa, en su cuarto, y dejó a los demás presos en la cárcel. Pero para la defensa de López, el rol de la ex canciller y aspirante a constituyente Delcy Rodríguez, así como del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, para que se concretara la medida humanitaria, dejan claro el fondo del asunto. Todos ellos se habían reunido con López y el ex jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en la prisión militar y habían conversado con su esposa Lilian Tintori. Todas esas circunstancias lo que vienen a certificar es lo que hemos venido denunciando, que Leopoldo López se trata de un preso político, un preso de conciencia, y que el tratamiento que se le ha dado a su caso no ha sido un tratamiento jurídico. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, estaban ahí presentes. Tintori agradeció este domingo la gestión de los hermanos Rodríguez, fichas políticas de confianza del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y les dije que no puede existir más tortura en Venezuela, que no deben existir presos políticos en Venezuela y que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr entendernos, lograr concordia y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, pues cuentan conmigo como activista de derechos humanos. Un mensaje que no cayó muy bien entre los opositores y que sus compañeros de partido intentaron aclarar. Y desde el punto de vista humano, evidentemente que Lilian agradeció pues a las personas que le llevaron a Leopoldo a su casa. Entre tanto, las protestas opositoras continúan.
Este lunes, en la jornada 101 de protestas en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa, se realizó un denominado trancazo que consiste en que las personas se ubican en las principales arterias viales de la ciudad para bloquear el tránsito vehicular. Se tiene previsto que para el jueves se realice una marcha cuyo destino aún no ha sido anunciado. A López le fue otorgado el arresto domiciliario a una semana de que se realice un plebiscito para intentar frenar la reforma constitucional propuesta por el presidente Maduro. Las elecciones para definir los integrantes de la Asamblea Constituyente están programadas para el 30 de julio. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Gracias a Osmari Hernández por el reporte. Y de Caracas nos vamos hasta el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta con nuestra Key Guerrero, que tiene más información sobre las teorías y las explicaciones dadas por el gobierno venezolano en torno a esta medida de casa por cárcel para Leopoldo López. Vamos a lo que dijo. Creo que este es uno de los días en los que el título de tu sección, Lo que dijo, queda pero mandadito a hacer, porque lo dijeron y lo dijeron muchos y cada uno dijo lo que quiso decir. Así de cantinflesco, como lo acabo de describir, fueron las diferentes declaraciones. Pero a ver, explícame o explícanos, porque hemos registrado, pues por parte del gobierno de Venezuela, varias, ¿no?, de la medida de casa por cárcel de Leopoldo López. Key, buenas noches, cuéntanos. Así es, Fernando, ya son 4 las explicaciones que se han presentado en torno a esta medida de casa por cárcel para Leopoldo López. La primera vino del Tribunal Supremo de Venezuela al decir que tomaron esa decisión por razones humanitarias. Ellos dijeron vía Twitter que con la ponencia del magistrado Michael Moreno, la sala penal del TSJ otorga casa por cárcel a Leopoldo López por problemas de salud. El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, quien habló con CNN horas después, presentó el mismo argumento, pero más tarde en una conferencia de prensa añadió que había sido la esposa de López, Lilian Tintori, quien le había enviado una carta pidiendo como esposa, como madre y mujer, que se le otorgara el beneficio de casa por cárcel. Fernando, escucha. Hoy escribo estas líneas, dice la ciudadana Lilian Tintori, como esposa, como madre y como mujer venezolana, para pedirle de lo más profundo de mi corazón que atienda este llamado como defensor del pueblo para que interceda, dice la ciudadana Lilian Tintori, a que mi esposo Leopoldo López regrese a casa con el beneficio de casa por cárcel. La segunda explicación, Fernando, es del presidente Nicolás Maduro. Él dijo el sábado que todo fue una iniciativa de la Comisión de la Verdad, que es un grupo conformado por familiares de algunas víctimas de las protestas del 2014 y presidido por la ex canciller Delcy Rodríguez. Según Maduro, esta comisión le envió un informe que él aprobó y entonces lo mandó al Supremo para autorizar esta medida sustitutiva. Escucha, Fernando. Por propuesta integral, contundente de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz, presidida por nuestra camarada Delcy Rodríguez, quien elevó un informe a mi persona, el cual fue aprobado por mí y se introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia. En la noche y madrugada de hoy, el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de una medida sustitutiva para cumplimiento de la pena a el señor Leopoldo López. Ahora, Fernando, y esto es bien importante, en ese discurso Maduro también insinuó que Leopoldo López solamente habría sido encarcelado por la decisión de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien estuvo a cargo de ese caso. Pero hay que recordar que aunque Maduro y Ortega son de posturas chavistas, actualmente están enfrentados por el rechazo a la Asamblea Constituyente que ha expuesto la fiscal general. Esto fue lo que dijo. Él está procesado, penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Yo jamás moví ni un dedo porque jamás he intervenido en las decisiones del Ministerio Público. Tengo moral para decirlo, porque yo soy un presidente de moral, de ética.
Fernando, la tercera explicación es la del diálogo. Sabemos que se estaba gestando una medida de casa por cárcel con la mediación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esto fue confirmado hace unas semanas por Lilian Tintori y por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y persona de confianza de Nicolás Maduro. En ese momento Tintori dijo que su marido no aceptaría la medida, mientras que Rodríguez aseguraba que sí. Independientemente de lo que haya pasado en ese momento, este sábado el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, dijo que fue precisamente ese diálogo lo que logró la gestión de casa por cárcel para Leopoldo López. Pero producto, repito, de la tolerancia, del diálogo y de la altura política del líder de la Revolución Bolivariana y presidente de la República, bueno, se han logrado estos hechos gracias también a la tarea de todos los expresidentes que nos han venido ayudando en esta tarea del diálogo. Dura tarea del diálogo, pero que es el único camino. A todo esto, Fernando, y esa es la postura número 4, es la familia de Leopoldo López, quien dicen tener una respuesta única a todas las explicaciones. Ellos dicen que Leopoldo López se encuentra bien de salud, que no se trató que fuese el motivo y que la medida de casa por cárcel únicamente corresponde a una decisión unilateral del gobierno venezolano. Fernando, ¿cómo la ves? Ok, pues lo veía así desde el domingo, desde el sábado que estaba haciendo la cobertura. Porque Tarek William Saab me dice a mí en entrevista durante el Breaking News que es una medida humanitaria por cuestiones de salud. Media hora después, en una conferencia de prensa que da en Venezuela, dice y muestra un documento para sustentar que esa petición de Lilian Tintori, él mismo, en horas, cuestión de horas, de diferencia, media hora, una hora, da dos versiones diferentes completamente. Entonces hay gran confusión, gran confusión. Vamos a ver si podemos arrojar un poquito de luz. Bueno, no nosotros, pero hay alguien importante que estará con nosotros para ayudarnos. Por lo pronto, Kay, muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Sin cantinfleos, le dio toda la información Kay Guerrero. Ya regreso con la persona más cercana a Leopoldo López, es su esposa, obviamente, Lilian Tintori, para que nos cuente cómo se logró la casa por cárcel, cómo está Leopoldo, en fin, todo lo que podamos hablar con él. Le doy la bienvenida a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, activista además de derechos humanos, me acompaña vía Skype desde Caracas. Lilian, ahora sí te puedo decir, pues buenas noches. Me imagino que aún están tratando de asimilar la presencia de Leopoldo en casa. Enhorabuena por Leopoldo, enhorabuena por su familia. Hay muchos más que están esperando lo mismo, pero parcialmente, bueno, pues esto es, no puedo explicarlo con palabras para una familia, ¿no? Lilian, gracias por aceptar esta entrevista. Preguntarte primero, ¿cómo está Leopoldo de salud, Lilian? Gracias, Fernando, así es un paso más, pero faltan muchas familias para vivir este paso que es necesario, que no debe ser casa por cárcel, sino debe ser libertad plena para los presos políticos y para toda Venezuela. Leopoldo está bien, está firme, aunque los últimos 32 días en Ramo Verde hubo tortura severa y bajó 6 kilos de golpe. También la... Tengo un problema, no sé si Lilian me está escuchando. Te voy a tomar vía... A ver, Lilian, te voy a tomar vía telefónica porque creo... Te estoy viendo ya ahora en imagen, pero estaba teniendo un problema así. Si lo hacemos vía telefónica, claro. Me está diciendo la producción. Vamos a hacerlo vía telefónica. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, te escucho con atención. Me decías que los últimos días fueron muy duros para Leopoldo porque bajó 6 kilos, Lilian. Sí, los últimos días en Ramo Verde, Leopoldo vivió tortura severa. Estuvo 32 días aislado, metido en una celda sin nada. Se comió un pedazo de arepa del penal porque le negaron el acceso a su comida propia. Y desde que se comió esa arepa comenzó a vomitar y a hacer diarrea por 10 días seguidos. Y fueron días de tortura severa. Incomunicado, sin prensa, sin radio, sin saber qué estaba pasando, sin sus abogados después de 3 meses y sin la visita familiar. Por eso denunciamos fuertemente la palabra tortura, una tortura que hemos vivido a lo largo
de 3 años y 5 meses, pero que los últimos 32 días fueron unos castigos inhumanos, llenos de maldad, que hicieron no solamente por esa tortura final, sino por cosas que pasaron en Venezuela, que Leopoldo hoy está en su casa, un lugar seguro donde no lo van a torturar más. Aquí está con sus hijos, donde siempre ha debido estar, porque Leopoldo es inocente. Leopoldo tiene que estar libre en las calles de Venezuela. Finalmente, Lilian, ayúdanos a entender estas 4 versiones que hemos escuchado por parte del gobierno. Una de ellas habla de que fue a petición tuya que se le otorga la casa por cárcel. Otra de ellas habla que es el resultado del diálogo. Otra más habla el tema de una medida humanitaria por un tema de salud. En fin, hay versiones encontradas. Cada quien dice lo que quiere decir o no entendemos. ¿Y quién mejor que tú para decirnos cuál fue? Sabemos que es una decisión unilateral, has declarado, de parte del gobierno de Venezuela. Pero a ustedes, a ti, ¿cuál fue el motivo que les dijeron? Sí, Fernando. Bueno, en primer lugar, no es un gobierno. Es un régimen, es dictadura, es una dictadura represiva, es una dictadura asesina y es una dictadura que tortura. El régimen tomó una decisión unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Una orden directa de Nicolás Maduro, trasladar a Leopoldo de la cárcel militar de Ramo Verde a su casa. ¿Por qué? Bueno, la principal razón es que Leopoldo no podía seguir en una cárcel donde lo torturan de esa forma, donde lo llevaron al límite. Fueron años de horror, de oscuridad, de ataques, de requisa, no solamente a Leopoldo, sino a la familia, de desnudez, no solo a su mamá, a mí, sino también a sus niños. Y todo lo denunciamos, Fernando, a lo largo de 3 años y 5 meses. Leopoldo no podía estar más en esa cárcel. Y yo invito a los venezolanos y a todos los que han seguido este caso, que en este momento acompañen este paso de respiro, un pequeño paso de respiro, porque sabemos que ya Leopoldo no está custodiado por 4 militares que recibían órdenes directas de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, para torturarlo y doblegarlo. Nunca lo lograron. Leopoldo nunca va a doblegar, nunca va a dejar de luchar por sus derechos, por Venezuela y por la libertad. La libertad no se negocia, los derechos humanos no se negocian. Venezuela, Lilian, país, siempre lo ha dicho. Lilian, que aquí estas declaraciones de un tema de salud, del resultado de los diálogos, para ustedes no es así. Esto es una decisión del presidente Maduro. Lo atribuyen a la presión que se ha venido generando por las protestas en las calles. ¿Ustedes lo atribuyen a eso? Hay varias cosas. En primer lugar, la gente en la calle, la protesta. Tenemos 100 días en la calle protestando pacíficamente por elecciones generales, respecto a la Asamblea Nacional, un canal humanitario para que entre comida y medicina, la libertad de todos los presos políticos y no a la constituyente, que es un fraude, que es la que plantea Maduro. Estamos en la calle por eso. Entonces, en primer lugar, quiero darles las gracias a los venezolanos que hemos salido a las calles juntos, que hemos tragado bombas, que hemos aguantado metras, perdigones, balas, a los escuderos, a los caídos, a los 92 asesinados por las protestas, que son libertadores. Esa presión es la que hace que Venezuela logre espacios de libertad. Los países de la OEA, 20 países firmes de la OEA, incluso en este momento las islas del Caribe sensibilizadas por lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela tenemos la peor crisis de nuestra historia, ustedes la conocen, crisis económica, política, social, y la peor, sistemática violación de derechos humanos, donde el derecho a la vida, el derecho a la comida y el derecho a la medicina no lo garantiza el Estado. ¿Por qué? Porque no hay Estado de Derecho, porque no hay democracia, porque lo que tenemos es un régimen que persigue al que piensa distinto. Y por supuesto, la denuncia. Yo invito a los venezolanos que no se queden callados. Cada vez que los persigan, cada vez que los ataquen, cada vez que denuncien. Nosotros denunciamos desde el primer día
La familia de Leopoldo no ha dejado de trabajar ni un día para lograr la libertad, no solo de Leopoldo, sino de todos los presos políticos. Y no vamos a descansar hasta que salgan todos de esas cárceles. Lilian, aquí hay una pregunta que te quiero hacer, porque, bueno, todavía legalmente no se tiene claridad, pero quiero saber si ustedes la tienen. Yo sé que Leopoldo está ahí en casa con ustedes, pero Leopoldo está limitado de expresarse públicamente, de hacer entrevistas, de tener comunicación con el exterior. ¿Qué limitaciones tiene Leopoldo que nos pudieras explicar en este momento? Bueno, en la sentencia, esa sentencia la van a explicar los abogados porque siempre lo hemos hecho así. Tiene restricciones y en estas horas Leopoldo se está recuperando y se está acostumbrando a estar aquí. No es fácil. Leopoldo estaba solo, encerrado en una torre de 4 pisos, que muchas veces la describimos, que la denunciamos en la Comisión Interamericana, en las Naciones Unidas, en Amnistía Internacional, en Human Rights Watch. Sí. Y estuvo solo. Y estaba grabado todo el tiempo. Y después no tuvo prensa, y después le quitaron la llamada familiar, y después le quitaron la luz. Y así le fueron quitando cada uno de sus derechos. Lilian, ¿te parece? Lilian, ¿te parece que Leopoldo, y digo, si quieres compartir la información o no, eso es personal, pero te hago la pregunta desde tu perspectiva, ¿te parece que Leopoldo presenta algún tipo de trastorno emocional o algún tipo de estrés postraumático? El Leopoldo que hoy está en tu casa, a Leopoldo de hace 3 años antes de entrar a prisión, ¿es el mismo o sientes que algo hay en él diferente? No puedo decir que es el mismo, Fernando. Es una persona que resistió a maltratos, que vivió la maldad, que vivía en un lugar lleno de maldad, custodiado por 4 personas que le hacían inteligencia militar. Es un hombre sereno, más culto, más fuerte, más firme y más cercano a Dios. Pero por supuesto que hay una aceptación, no solamente de Leopoldo, de toda nuestra familia, de mis hijos. Claro. Mi hija Manuela de 7 años me dijo, mamá, ya no me van a quitar los zapatos, ya no me van a quitar más las medias, ya no vamos a ver a los militares, ya no te van a gritar los militares. Mi hija Manuela, mi hija. Imagínense lo que puede estar pasando por la cabeza de un hombre que estuvo encerrado tanto tiempo sin ver a nadie, porque ni siquiera a sus compañeros de la unidad y a sus compañeros del partido. Leopoldo en estas últimas horas ha visto gente que no tenía ni más de 4 años sin ver, porque ni siquiera en el juicio, que fue oculto, dejaban pasar a la gente. Fue muy duro. Es el caso de Leopoldo López, mi esposo, es el caso tomado por Human Rights Watch como el caso de severa tortura a nivel mundial. Es un preso de conciencia, Amnistía Internacional. Eso es una verdad que está ahí. Y yo quiero una vez más explicar cómo pasaron las cosas. Y es que nosotros siempre vamos a hablar de la verdad y siempre vamos a dar la cara, porque no tenemos nada que ocultar. Lilian, déjame interrumpirte para marcar pausa, regresar a esa parte. Estábamos un poco más en el lado humano y cómo está Leopoldo y cómo se están dando las cosas. Para regresar, darte la palabra para eso, en la explicación. Hay mucha gente que insiste en teorías conspirativas como una negociación. Hay gente que se mostró sumamente molesta por declaraciones que hiciste. Ojo, no todos, pero hay una confusión. Y creo que es un buen foro, un buen momento, un buen espacio para aclarar lo que se tenga que aclarar, ¿no? Y terminar de una vez por todas con cualquier controversia. Creo que sería lo más sano para el país y también lo más sano para ustedes en un momento en el que Leopoldo está apenas regresando a casa y bueno, una controversia más no ayuda. Voy a hacer la pausa, Lilian, si me permites. Regreso, tocamos estos 2 puntos y estoy casi seguro que tus declaraciones, esto quedará cerrado y no más controversia. Hago una pausa, regreso entonces con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, quien ya se encuentra en casa por cárcel. Ojo, casa por cárcel, sigue preso, pero ahora en una medida sustitutiva en su casa. Así que regresamos un momento. Ya vengo. Continúo conversando con la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, en vivo desde Caracas. Nos acompaña vía Skype. Lilian, entramos al momento de
yo sé que este es un tema que a ti te ha venido generando cierta presión y creo que también ha generado presión dentro del mismo país en un ir y venir de suposiciones, de chismes, de ataques, de molestias y de teorías conspirativas. La primera pregunta que te voy a hacer para irnos rápido y poder ir concreto al grano. Cuando me dices que es una medida unilateral del gobierno del presidente Maduro, a mí me queda claro con esta respuesta que no hubo una negociación porque fue unilateral. Pero te lo pregunto de nuevo y de frente, más para los venezolanos y para Venezuela. ¿Hubo algún tipo, cualquier cosa de negociación para que Leopoldo pudiera estar en casa por cárcel? No, no hubo negociación, lo repito. La libertad no se negocia, los derechos humanos no se negocian, la dignidad no se negocia, jamás. Y si alguien nos ha demostrado a lo largo de estos años fortaleza y que no va a negociar nunca a un país, a un momento histórico, por su propia libertad, es Leopoldo. Lo ha demostrado con sus hechos, lo ha demostrado con sus acciones, lo ha demostrado con sus discursos y lo ha demostrado con su voz. Igual nosotros somos sus familias, que lo vamos a apoyar siempre y entendemos su lucha. Y lo dijo muy claro, no va a claudicar en su lucha. Nosotros somos los principales opositores a este régimen, que se tiene que ir porque tiene el país sufriendo, porque tiene el país con hambre. Somos los principales. Tan fuerte es nuestra oposición que somos los que hemos desmontado que en Venezuela había un Estado de Derecho y había democracia. Yo tengo el tiempo que tiene Leopoldo preso, recorriendo el mundo, hablando con cada senador, con cada diputado, con cada canciller, con cada embajador, con cada presidente. ¿Y esto continuará? Y no estamos solos. Pero por supuesto, Fernando, 431 presos políticos. Tenemos mucho trabajo por delante, detenciones arbitrarias, hoy asesinatos en las calles, no solamente por violencia, que siempre hay por violencia, sino ahora porque las fuerzas del Estado atacan, hay que protestar. Hay que trabajar duro y eso fue lo que dije ayer. No vamos a parar de luchar por la libertad de Venezuela y por tener derechos humanos en nuestro país. Y el llamado de Leopoldo López, el mensaje que lee Freddy Guevara, por si ustedes que nos están viendo no lo escucharon o aún no lo han leído, pues habla precisamente de continuar su lucha, de continuar en las calles, lo leía Freddy Guevara, entre otras muchas cosas, ¿no? Ahora, vamos a esta controversia que se ha generado cuando dices a la prensa, ¿no? Muy emotiva, por cierto, también tú estabas en el quebranto. Dice, Leopoldo entró a mi casa a las 3 de la mañana, pude saludar a los funcionarios que estaban ahí presentes en la caravana. Les di la mano, les di las gracias. Lloraba de la emoción en un día que soñamos por tanto tiempo y llegó el día. Pude saludar a los funcionarios que estaban ahí en la caravana. Le di las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez, que estaban ahí presentes. Les dije que no puede existir más tortura y presos políticos en Venezuela, que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr salir de la crisis que atraviesa el país, cuentan conmigo. Aquí hay dos partes que han generado gran controversia. La primera de ellas es el darle las gracias a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez fácilmente. Creo que aquí es donde hay confusión. ¿En qué contexto les diste las gracias? Como se los expliqué y se los puedo repetir una y otra vez. 3 de la mañana, abro la puerta, la calle estaba llena de funcionarios, estaban funcionarios de la caravana, funcionarios de alto rango de estos funcionarios de seguridad, uniformados, parados frente a la puerta de la casa, Leopoldo en el medio y 2 representantes del régimen de Nicolás Maduro. Y acá recibí a Leopoldo, le di un abrazo, entró a la casa y yo, desde la puerta, extendí mi mano y le di la mano a cada uno de los funcionarios, dándole gracias. Lo corté. Y dentro del... No quita lo siguiente. Le di la mano a una persona que he denunciado todos los días de mi vida a lo largo de 3 años y 5 meses. Y dentro de los funcionarios, obviamente... Perdón, te interrumpí. Adelante. Un momento importante donde pedí las medidas, donde pedí la explicación, donde pedí un documento. Y no había nada. No me dijeron nada. Simplemente aquí está Leopoldo.
nos devolvieron a Leopoldo. Leopoldo está en un lugar, repito, donde no van a torturar más. Está con su familia, donde siempre ha debido estar. Y todavía estamos tratando de entender por qué tanto odio, por qué tanta tortura, por qué tanta maldad. Y por eso la gente no entiende cómo yo doy las gracias. Repito, soy la persona que más ha denunciado este régimen. Y soy la persona que seguiré denunciándolo. Pero yo estaba en mi casa a las 6 de la mañana y en este momento hice lo que tenía que hacer como ciudadana, como venezolana y como activista de derechos humanos. Y ahora, claro, quería entender el contexto. El hecho de darle las gracias es como le diste las gracias a aquellos que tampoco conocías que estaban en el lugar en el momento en que devuelven a Leopoldo. Gracias, 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 gracias. En un gesto de educación, así lo entiendo yo, en un gesto de, vaya, al repartidor de pizza uno también le dice gracias, ¿no? En ese contexto lo entiendo. Y tomándolo así, cada quien tendrá su perspectiva. Pero ahora, la segunda parte, donde creo que mucha gente vincula las gracias con la siguiente frase, es que si tenemos que trabajar en conjunto para lograr salir de la crisis que atraviesa el país, cuentan conmigo. Y ahí es donde creo que muchas personas confunden el haber dicho gracias, buenas noches, gracias por traerme a mi esposo, gracias, con el trabajar en conjunto. Quiero entender que son dos momentos separados, ¿no? ¿Por qué hace referencia a esto y también el contexto para terminar con la controversia, Lilia? En primer lugar, es lo que siento y es lo que debo hacer. Yo no voy a descansar hasta que en Venezuela se acaben las torturas y hasta que no haya más presos políticos. Y esto es un mensaje directamente a ellos, un mensaje que doy públicamente al régimen. Que Leopoldo esté aquí en la casa no significa que yo voy a callar, no significa que no voy a denunciar más. Que Leopoldo esté aquí en su casa significa que es un preso político y que lo sacaron de Ramo Verde porque ahí lo torturaban. Ahí lo torturaban. El mismo ministro de la Defensa ayer pone en sus redes sociales la palabra tortura, dicha por mí. Es decir, hay un reconocimiento de que en las cárceles venezolanas hay tortura. Y sí, yo llevo al Comité de Familiares de Presos Políticos. A mí es lógico que lo que yo quiero es que este régimen, como mínimo, escuche a las víctimas, porque no las escuchan, se burlan de ellas. Nosotros llevamos hoy el Comité de Familiares de los Caídos, la mamá de Neomar, la mamá de Armando Cañizales, la mamá de Miguel, la niña de César, los muchachos que han matado en las protestas. Y a ellos los han atendido. Les mataron a su hijo. Y a eso me refiero. Vamos a alcanzar la justicia y vamos a exigir que sean escuchados y que no queden impunes estas muertes. ¿Que queremos que cambie el régimen? Por supuesto, este sistema tiene que cambiar. Es que es la solución para Venezuela. Pero mientras estamos en la lucha, hay que exigir justicia, libertades, no más represión, tranquilidad, respeto. Y hoy no hay. Hoy volvieron a reprimir en mi trancazo. Y lo seguiremos denunciando. Se ha tenido que... Para que no siga pasando esto. Es alzar nuestra voz, porque en nuestro caso, en el caso de Leopoldo López, que costó mucho, porque era un preso político y sigue siendo un preso político, costó mucho, pero lo hicimos porque denunciamos y porque nunca nos arrodillamos. Nunca. Y estamos con la gente, molestos como la gente, llenos de dolor como la gente, pero ese dolor lo tenemos que convertir en acción y buscar soluciones inmediatas. También lo dije, Fernando. Buscar soluciones inmediatas para Venezuela, urgente. No podemos esperar más. El hambre no puede esperar, la enfermedad no puede esperar, los presos políticos no pueden esperar. El mundo no puede esperar más. Lilian, te voy a hacer una pregunta sumamente compleja, abusando de tu tiempo. Te voy a hacer una pregunta sumamente compleja para entender si es así como hablas de si es necesario trabajar juntos. La fiscal general Luisa Ortega hoy ha tomado una posición contraria y muy radical en contra de la constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. Hubo una marcha en apoyo de parte de la oposición, se le ha brindado incluso un espacio importante
como una carta fuerte ahora también para el reclamo en uno de los puntos claves de la misma oposición. Freddy Guevara estuvo aquí conmigo y Freddy Guevara le pregunté cómo es posible que vayan a apoyar a quien tiene gran responsabilidad de que se haya puesto a Leopoldo en ramo verde, ¿no? Y Freddy me decía, bueno, pues es que en este momento lo que se pueda sumar, que se sume. Eso no quiere decir que olvidemos lo que ocurrió. Ahí entiendo, Freddy, prácticamente diciendo, pues si ella va a trabajar con nosotros, trabajemos. ¿A ese tipo de trabajar juntos te refieres? ¿A ese tipo de que pudiera presentarse una situación así, trabajar en conjunto? ¿Lo haces como ahora entiendo, porque así lo dice Freddy, Voluntad Popular estaría trabajando en conjunto con esa fiscal que, pues finalmente es responsable de que Leopoldo esté en casa por cárcel? ¿Trabajar en conjunto a pesar de los pesares? Sí, exactamente. Y es difícil, Fernando. Leopoldo está preso por la fiscal. Yo viví un juicio de esa fiscalía y tuve que escuchar muchas veces a los fiscales gritarle asesino a mi esposo, que yo sé que no es ningún asesino. Y hoy me ha tocado perdonar al fiscal, perdonar a la fiscal, al fiscal del caso Nieves, que salió y dijo toda la verdad, y tuve que entender y tuve que interiorizar y perdonar, y entender hoy la posición de la fiscal, a quien apoyo por su valentía, por lo que está haciendo, se está separando de la dictadura, y de eso se trata nuestra lucha, Fernando, el despertar de la conciencia. Después te lo digo el día de su entrega, si el despertar, si mi encarcelamiento vale para el despertar de un pueblo, bien valdrá la pena. Bueno, la fiscalía, no solamente la fiscal, la institución despertó y está defendiendo la Constitución, y está defendiendo al pueblo que tiene hambre, y está defendiendo a los caídos, que los mataron con bombas en el pecho, en el corazón. Y para mí es muy difícil, porque Leopoldo sigue preso. Por supuesto que la fiscal tiene, no solamente Leopoldo preso, a más de 100 presos políticos desde el año 2014, inocentes. Y ella sabe que eso es así. Y ella tiene que dar pasos más fuertes ahora. Ahora, cuando eso pasó, Fernando, también hubo mucha crítica. La gente no se cree que lo estamos logrando. Los venezolanos no nos creemos que estamos haciendo lo correcto y que estamos avanzando y que la comunidad internacional sí está con nosotros y que la fiscal general sí está con el pueblo, no con nosotros, con el pueblo, con la mayoría, con el 90% de los venezolanos. Y hoy, pues quieren meterle dudas a que le puede estar en su casa para dividir la oposición, para una vez más tratar de el régimen salvarse, y no van a poder. Aclararemos siempre cuando tengamos que aclarar, porque hay una sola verdad, Fernando, una sola verdad. Y esta es la que vamos a repetir como loro, hasta el cansancio, para que no le quede duda a ningún venezolano. Y si mis palabras dieron preocupación a los venezolanos, lo siento. No quiero que en ningún momento se sientan preocupados. Ya tenemos demasiado. Ya hay demasiada angustia. Ya hay demasiado dolor. Por el contrario, quiero darle solidez, fuerza, constancia y seguridad. Muy, muy interesante toda esta charla que hemos tenido, Lilian, muy difícil de entender para muchos, pero son realidades que se han visto en otros países, ¿no? Lo hemos visto con justicias transicionales, está pasando en Colombia con el tema de las FARC. Entiendo tu perspectiva. Ya abusé de ti, ya nos fuimos toda la hora, habíamos quedado que íbamos a hacer la mitad, pero ya voy a hacer una última pausa para regresar. Me respondes ya después de la pausa la pregunta que tengo, porque me lo dijo el defensor del pueblo, y te la dejo en la mesa para que me digas ahora. Me dijo el defensor del pueblo que Leopoldo tiene un dispositivo, que tiene un grillete o algo así. Me dices después de la pausa si es así, si lo tiene y si esto es legal, porque nunca pudimos entender si era legal o no era legal. Regreso con Lilian Tintori, abusando de su tiempo, claro, desde Caracas, en vivo, aquí en Conclusiones. Ya vengo. Lilian, bueno, la pregunta que te hacía ya casi para finalizar y aprovechando que estás con nosotros aún, gracias por tu tiempo, además agradecértelo, porque yo sé que están en otras cosas en familia en este momento. ¿Tiene un grillete, Leopoldo? ¿Está con un grillete? Sí, tiene un grillete electrónico en el tobillo, en la pierna derecha. Es grande, es como, sí, pesado, negro. Es un grillete electrónico.
está preso, sigue preso. ¿No sabes tú si esto es una medida legal en Venezuela? Es decir, ¿está permitido? ¿Ha dicho algo su abogado o no? No, Fernando, y lo conversaba con Leopoldo en estos días, estas horas. La detención de Leopoldo fue arbitraria, porque no había documento legal de su detención. Detención arbitraria. Y esta medida, hasta este momento, no hemos tenido el papel de por qué el grillete, la explicación, no lo hemos tenido. Por ahora, también esta entrega a la casa ha sido arbitraria, porque no hay documento legal. Tenemos que esperar tener todas las indicaciones y todavía no las tenemos. Fernando, yo quiero aclararte que Leopoldo está preso no solamente es responsabilidad de la fiscal general. Recordemos, Nicolás Maduro dijo que le tenía la celda lista a Leopoldo López. Hay que recordarlo, pero las palabras siempre, claro, no se las puede llevar el viento. Es cierto lo que dice Lilian. Mil gracias. Me tengo que ir. Podríamos hablar toda la noche. Te agradezco muchísimo este tiempo. Saludos en casa. Discúlpame con Freddy. Mañana voy a molestar a Freddy Guevara, pero aprovechamos el tiempo para hablar contigo. Millones de gracias, Lilian. Buenas noches. Gracias, Fernando. Fuerte y fe. Gracias. Buenas noches. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, nos acompañó vía Skype desde Caracas. Hagan una pausa. Regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si me permite, nos vemos mañana. Gracias.